Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para las mujeres. Sin embargo, también los hombres deben de estar enterados. Pero, como saben, el 19 de octubre se conmemora al Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama. Lamentablemente, puedo decirles que cada vez va en aumento, pero también cada día contamos más con herramientas de prevención y de diagnóstico temprano. Así que estoy muy emocionada de la invitada del día de hoy. Yo siento que las cosas pasan por algo, la verdad, se los puedo decir con toda honestidad. Y yo ya había escuchado hablar de esta invitada, de esta doctora. Es bastante famosa, créanme. Y bueno, le damos la bienvenida a este episodio a la doctora Paola González. Ella es especialista en radiología de mama. Exacto. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo, la verdad, porque tú también eres muy famosa y eres buenísima. Y qué bueno que dediques un episodio de todas las entrevistas que haces en los podcasts para que se hable de la detección oportuna del cáncer de mama, el que las pacientes sepan por qué a partir de los 40 años todas debemos de empezar con una mastografía de forma anual. Y yo creo que, no sé, ahorita desmiénteme, más bien los estudios debemos de empezarlos ya desde antes. A lo mejor no con una mastografía por el tipo de tejido de mama, ahorita quiero que me expliques un poquito más, pero al menos ultrasonido. Sí. Con respecto a la mastografía, toda mujer asintomática, o sea, por el simple hecho de ser mujer y tener 40 años, se tiene que hacer una mastografía de forma anual. Esto es muy importante porque es el único estudio que es capaz de detectar un cáncer de forma oportuna. ¿Por qué? Porque con los equipos nuevos que tenemos o la mastografía digital que ya lleva mucho tiempo, se pueden detectar lesiones de 2 hasta menos milímetros y que pueden hablar de una detección oportuna que le va a modificar todo a la paciente en un pronóstico. El ultrasonido, como bien lo dices, debe de realizarse en mujeres menores de 40 años cuando existe algo palpable. La típica paciente que te dice, me acabo de sentir un nódulo o me acabo de sentir una zona de mayor induración. Pacientes jóvenes, lo primero que deben de hacerse, obviamente, ir de la mano con ustedes como clínicos y el solicitar un estudio de imagen para que nosotros, como radiólogos, a través de un transductor especial, digamos, este nódulo que se palpa corresponde a esto, esto y esto. En base a eso se hace un diagnóstico, que es el que ustedes identifican en los reportes, y se sabe qué tipo de tratamiento se le va a dar a ese hallazgo que identificamos. Ahora, la mastografía, como les digo, a partir de los 40 años, se realiza un estudio en el cual se hacen 4 proyecciones mamográficas, que son las 2 craniocaudales, en donde a las pacientes se les hace una compresión de arriba hacia abajo con una paleta especial, que sí es un estudio que sí es doloroso, pero yo siempre le digo a las pacientes, no sufras, o sea, hazte tu mastografía, te esperas a que termine tu ciclo y una semana después, ya que no tengas edema por la retención de líquidos, va a ser un estudio que al comprimir no te va a doler a ti y a mí como radiólogo me va a favorecer el que tu mama no esté inflamada y que yo pueda ver mejor a través de los rayos X que se manifiestan con una obtención de una imagen. Entonces es un estudio que se puede realizar sin ningún sufrimiento si se lo hacen en esa fase del ciclo hormonal y que nada más vamos a realizar 4 proyecciones de un inicio. Esas 4 proyecciones al momento de realizar la mastografía son evaluadas en una estación de alta resolución por un radiólogo, en donde las hacemos criterio y decimos, saquen proyecciones adicionales al técnico, porque es en donde nosotros vemos si hay nódulos, asimetrías, microcalcificaciones, y así podamos ir integrando un diagnóstico para que podamos identificar todo tipo de lesiones, desde benignas
hasta malignas. Ahora, dentro de las clasificaciones hay la clasificación internacional se denomina BI-RADS. Hay pacientes, y quiero hacer un poquito de énfasis en este tema, que es cuando se les manda un estudio complementario que, corrígeme, se llama tomosíntesis, que es cuando la paciente puede llegar a presentar un BI-RADS 0 o tener un tejido mamario muy denso. ¿Cierto? Como bien dices, nosotros como radiólogos siempre debemos de interpretar la mastografía en base al BI-RADS, que es una clasificación en donde se integran todas las características por método de estudio masto ultrarresonancia magnética, tomosíntesis. Se da una clasificación, que esa clasificación la entiendes tú como clínico, yo te la doy como radiólogo, pero la entiende el oncólogo, el cirujano y el patólogo, ¿no? Porque es todo lo que es la patología de mama es manejada por un grupo multidisciplinario, ¿no? Ustedes como clínicos, yo como parte diagnóstica y el cirujano como la parte del tratamiento. Ese BI-RADS va del número 0 al número 6. El número 0 es que el estudio no se puede dar un diagnóstico que lo podamos decir terminal. Significa que es un estudio que no está mal hecho, porque muchas pacientes llegan y me dicen, es que es un BI-RADS 0 porque la mastografía no sirvió de nada. No, sí sirvió, y sirvió de mucho, pero se requiere de un complemento. Por ejemplo, una mama densa requiere un ultrasonido para ver que detrás de esa densidad no existan más cosas. Una mama densa que requiere de tomosíntesis, como acabas de decir, que hace un mes acaba de salir un artículo muy importante en Estados Unidos que dice que la tomosíntesis puede detectar carcinomas 10 años antes de que la mastografía 2D lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque hace cortes finitos. Es como si fuera una tomografía de la mama. Entonces nosotros como radiólogos se hace la tomosíntesis y nos enseña corte por corte, y son cortes de 1 milímetro. Entonces en esos cortes nosotros identificamos lo que no se pudo ver en una imagen compactada de 2D. Sí. Entonces, la tomosíntesis, para mí, yo no vivo hoy en día sin hacerle tomosíntesis a mis pacientes. Todas mis pacientes que yo les hago mastografía va incluida la tomosíntesis. Antes, porque sí me parece muy importante aclarar, cuando empieza la tomosíntesis había doble radiación y eso causaba mucho estrés a las pacientes, ¿no? Me estás haciendo un estudio de más que sí me va a ayudar, pero me estás radiando 2 veces más. Claro. Esto hace más de 12 años, porque lleva mucho rato que empezó este estudio. Al día de hoy, al igual que los celulares, que todos los años van cambiando, así van cambiando los mastógrafos y los softwares que tienen todos los mastógrafos. Y hoy en día se saca una mastografía 2D y a partir de esa mastografía 2D se obtienen los cortes de la tomosíntesis. Entonces no te estoy radiando 2 veces, es más, la radiación es mucho menor que hace 10 años. Claro, sí. Lo equivalente de la radiación de una mastografía es un viaje transatlántico. ¿Cuántas veces muchos pacientes viajan y se van felices a muchos lados del mundo, a Europa, y de eso sí no se quejan? Y existe una radiación por la exposición solar. O vamos a la playa y estamos todo el día tirados en el sol y no nos quejamos, cuando es mucho menor la radiación de una mastografía que sí te va a dar un beneficio. Entonces yo creo que hay que quitar todos esos mitos. La mastografía no te causa ningún daño hoy en día. Otro problema, llegan las pacientes y ponme un protector de tiroides. No sirve, y lo que hace es que al ponerles el protector no se saca una mastografía con un posicionamiento adecuado y acabamos haciendo más proyecciones, que va a equivaler a que exista así una mayor dosis de radiación. Entonces yo creo que sí es muy importante el que tomemos en cuenta todos estos puntos. Estábamos en el BI-RADS 0, entonces ahí nos vamos, que es un estudio incompleto, no mal hecho. Entonces, como médicos, ustedes como clínicos le dicen, ok, compleméntate con esto que pidió el médico, y ahí ya debemos de terminar, nosotros como radiólogos. No es posible que llegue un BI-RADS 0 y que lo regreses con un BI-RADS 0. Tú como radiólogo tienes que terminar para que yo como médico te diga qué es lo que tiene tu paciente y tú ya sepas qué es lo que vas a hacer. Claro. Del 0 nos vamos al 1, un BI-RADS 1 es un estudio normal, la paciente tiene una mama limpia
Es rarísimo verlos. Yo no he visto. Sí, no, sí, es rarísimo. Es más, yo estoy interpretando y si digo BIRATS 1 y están los residentes, es así de, ¿cómo? ¿Qué? No Sí. tenía nada, no tenía ni una calcificación. Es muy raro, ¿no? El 2 es cuando es una mama que tiene hallazgos benignos, calcificaciones redondas en palomita de maíz, calcificaciones secretoras, no, porque estamos hablando de la mastografía. BIRATS 3, dividida hace unos años no, ese es el 4. BIRATS 3 significa que hay un hallazgo que debe de tener un seguimiento a corto plazo, estamos hablando de 6 meses. Si ya vemos en 6 meses que está normal, a los otros 6 meses se vuelve a revisar las 2 mamas. Si vemos que está estable, lo bajamos a BIRATS 2 y ahora sí nos vamos al BIRATS 4, que es el que te mencionaba que está dividido en 3, A, B y C, que en realidad ese A, B y C es estadístico, Okay. porque el colegio americano te dice que debería de ser BIRATS 4, lo tienes que biopsiar, ¿no? Pero en México, cuando se publica esta revisión del BIRATS que dice que lo dividamos, yo creo que sí le ayudaba mucho a los clínicos. Si te digo es un BIRATS 4A, es una categoría que te estoy diciendo que hay algo que se debe de biopsiar, pero el riesgo de que sea cáncer es bajísimo. 4B, ya estoy aumentando más mi riesgo, que me puedo ir a un 50, y C es que ya me estoy acercando al 5, que un BIRATS 5 ya es una lesión con una sospecha muy alta y que hay una seguridad de que va a ser cáncer. Pero que entiendan las pacientes que nosotros vemos imágenes, vemos hallazgos que nos pueden decir si va más a benigno o a maligno, pero lo único que puede decir que es una biopsia percutánea, que de eso también hay mucho que hablar, ¿no? Claro. Antes todas las biopsias las metían a quirófano y el cirujano entraba a ciegas sin saber qué era lo que iba a quitar. Hoy en día, toda lesión mamaria, hablando desde un 4A, que es una lesión de baja sospecha para hacer cáncer, hasta un BIRATS 5, debe tener una biopsia percutánea. Y quitarles la idea de que el meter una aguja les va a regar el cáncer por todos lados, porque eso mucho. También me lo dicen. Pero me vas a biopsiar y entonces todas las células se van a... No, a ver, en mama eso es lo que se tiene que hacer hoy en día y son biopsias de mínima invasión, que has visto que son TrueCuts, ¿sí? Por ejemplo, yo uso agujas para ultrasonido que son de 12 gauge, y cuando hacemos biopsia de una lesión que únicamente se ve por mastografía, si usamos una aguja que se llama de corte aspiración al vacío, que es mucho más gruesa, pero son procedimientos que llega la paciente y se regresa a su casa, a su vida normal. Ahora, fíjate que es bien importante cuando dices eso. Yo a veces lo que les digo a las pacientes es, a ver, se ve feo, como que nomás no nos gusta, pero no sabemos si es feo. Exacto. O sea, incluso, a ver, me voy a desviar tantititito, pero en ciertas biopsias cuando hacen de tiroides que tienen Hashimoto, que tienen el tejido totalmente inflamatorio, puede salir un Bethesda alto, que cuando ya están en cirugía, mandan a patología la muestra, resultó que no fue cáncer. Sí. Me ha pasado con varias pacientes. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de mama, pero lo que yo también siempre trato de calmarlas un poco, porque, a ver, espanta. Obviamente hay pacientes que desde que van al estudio ya están temblando, ¿por qué me va a salir? Y no está para más, como siempre les digo, creo que a nadie nos gusta pues un diagnóstico, ¿no? Y siempre buscamos como mantener pues el cuidado y demás. Por eso es que yo también siempre, como tú lo dijiste en un inicio, perdónenme la vida, yo sé que no les gusta que cada año tengan ese estudio doloroso, pero prefiero un dolor, un chiquito, que tenerles que dar una mala noticia, que les puede cambiar su vida, ¿no? Entonces, ahora, hablando de esta clasificación, yo sé que hay muchos tipos de quistes, como tú me lo mencionas. ¿Qué tan riesgoso es tener calcificaciones? Porque ese es otro tema que a las pacientes les agobia muchísimo, el decir, tengo un quiste complicado, tengo un tejido tipo C, más calcificaciones que son benignas, pero el hecho de tener como la mama llena de bolitas les agobia muchísimo. Sí. Mira, yo siempre les digo a las pacientes que
cada paciente tiene un tejido mamario diferente, aunque mucha gente me dice, ay, pero ¿cómo? Si todos los tejidos mamarios son... No, todos son diferentes. Existe desde la mama grasa, que es muy, no te diría sencillo de ver, pero cuando nosotros lo vemos en mastografía, la grasa nos permite ver qué hay atrás. Pero tenemos mamas que son súper densas, como dices, que es un tejido que es muy funcional a los cambios hormonales. Esa estimulación hormonal a nosotros como radiólogos nos hace ver mamas que son blancas. Exacto. Es como ver una mama llena de nubes y que yo a través de esa nube tengo que usar la tomosíntesis, como bien dices, hacer cortes finos, ponerme en una sala especial para interpretar, porque nosotros como radiólogos tenemos pantallas de alta resolución que son especiales para mastografía. No lo puedo ver en una Mac, no puedo ver tu mastografía en el teléfono, aunque tenga la última versión. Tengo que verlo en estas pantallas y empezar a revisar todos los cortes que estoy haciendo. Y súmale a esa densidad mamaria, quistes, fibroadenomas, tejido fibroso, calcificaciones por condición fibroquística. Es una mama que es a veces complicada, muy complicada, ¿no? Sí. Pero como bien dices, las pacientes dicen, es que doctora, tengo una mama densa. Y yo les digo, así es tu mama. Sí. O sea, ¿qué significa? Pues que sí, siempre vas a ir de la mano con el ultrasonido, ¿no? Es que la tengo llena de quistes y de fibros. Los quistes no me preocupan porque si lo haces en un equipo con un transductor de alta resolución, lo puedes ver perfectamente cuando es simple. Y como hablas tú de los quistes complicados, que ese término yo también siempre dije confunde, complicado significa que como ya tenemos transductores de tanta resolución, nos permiten ver los detritus y las proteínas que tienen esos quistecitos. Entonces el Colegio Americano dijo, díganle quiste complicado. Yo lo que hago es decir quiste asociado a detritus y le quito la palabra complicado que le puede causar mucho estrés a la paciente. Sí. Entonces eso dejémoslo así. ¿Qué es lo que pasa con estas pacientes que tienen tantos hallazgos que no lo puedo decir que es una patología, sino son cambios fisiológicos, condiciones fibroquísticas? Antes se le decía mastopatía fibroquística, entonces estábamos diciendo patía, hablábamos de enfermedad. Ahora es condición fibroquística y ese término el radiólogo no lo puede usar porque es un diagnóstico histológico, sí. ¿Ok? Entonces hablemos de quistes, fibros, fibrosis. En este tipo de pacientes tan difíciles, la importancia de tener estudios previos para comparar y ver estabilidad, ¿no? Eso a nosotros como radiólogos nos va a ayudar a decir, este fibro ya estaba, medía tanto, siempre saber en qué fase del ciclo vino la paciente, porque hay ocasiones que decíamos, este fibro medía 2, ahora mide 2.5, creció, no, a ver, ¿cuándo vino la paciente? Es que le iba a bajar en una semana. Y sí cambia la mama. Claro. Se hace más densa, todas las bolitas crecen. Entonces también es muy importante. Y algo que aquí sí entra la revisión, autorrevisión, porque es lo que también les digo a las pacientes, o sea, tócate, evalúa y ve cómo está. Ahora yo te voy a decir, yo tengo prótesis y yo tenía una bolita, tenía como un fibroadenoma, ya no está. O sea, yo no sé si fue la prótesis, yo no sé qué pasó, pero literal, o sea, mis últimos ultrasonidos, y a mí me hacen ultrasonidos de mama desde mis 20s, porque me la tocó mi ginecólogo y desde ahí, y fue primero un BIRATS 3 y luego 2, y el último ultrasonido ya no vieron nada. Entonces, yo ya no sé ya no sé qué pasó. Yo a veces me han pasado casos así, que les digo a las pacientes, es que hay ocasiones que hasta hay quistes que toman una forma ovalada, tienen contenido muy denso, y nosotros como radiólogos a veces no podemos diferenciar, ¿es un quiste con contenido proteináceo o era un fibroadenoma? Y a veces son quistes y ¡pum! Lo que hacen es que se reabsorben y sí, o también yo dije, bueno, a lo mejor no sé, el tejido mamario con la prótesis pues también pues atrofia, ya sabes, o sea, cambia mucho, la mama con prótesis cambia totalmente, por completo. Y pues resulta que ya no había nada y dije, bueno, pues quién sabe qué pasó por ahí, pero
lo importante es checar esto. Ahora, a mí fíjate que sí me ha dado un poco de pendiente y a la vez pues me asusta que cada vez veo más cáncer de mama en pacientes por abajo de los 40 años. En fin, siento que el cáncer ha evolucionado demasiado, ya no sabemos perfectamente bien que son por razones multifactoriales, epigenéticos, o sea, hoy en día se sabe que hay muchos detonadores ya, ambiente, metales pesados, ya no sabemos qué tanto es. Y pues al final la mama, al ser una glándula, pues cambia. Claro. Cambia muchísimo y más nosotros como las mujeres, o sea, sabemos que hay muchísimo disruptor hormonal, cada vez obviamente agarramos como más el cuidarnos, pero en estas pacientes, o sea, igual es puro ultrasonido. Uh-huh. Sí, mira, yo les digo a las pacientes que antes de los 40 años, ¿quién se puede hacer masto? Paciente que tiene un familiar directo, por ejemplo, mamá o hermana, que el diagnóstico fue antes de los 40 años. Ellas deben de empezar 10 años antes con la mastografía. ¿Ok? En ellas sí está justificado. Y la verdad es que hay pacientes, como bien dices, jóvenes, que se ha visto un aumento en la cantidad de cáncer de mama. La primera valoración es, la mandan, tiene un nódulo palpable, se revisa. Nosotros como radiólogos decimos, no lo puedo caracterizar al 100 por ultra y está totalmente permitido de que se pase a la mastografía y nosotros por mastografía hagamos la valoración. Me ha tocado pacientes jóvenes de hasta 21 años, nódulos recientes palpables, se les hace ultrasonido, por ultra vemos calcificaciones, les hacemos la masto y están llenas de una zona pleomórfica que habla de una lesión de alta sospecha y son carcinomas. Entonces, quitémosle ese miedo a la radiación en la mastografía con estos equipos que ya la verdad es que la radiación no nos va a causar ningún daño, no nos va a hacer una alteración celular. Ya es el único estudio que está demostrado de más de 30 años de un estudio muy cañón, que es el único que detecta carcinomas en una etapa temprana. Ahora, también hay mastógrafos para pacientes con prótesis, que ese es otro miedo, ¿no? El que no me la quiero hacer porque no quiero que me vayan a romper la prótesis. Ya hay este tipo de equipos adecuados a meter una presión sabiendo que hay una prótesis ahí, ¿no? Toda paciente con prótesis o implantes mamarios lleva el doble de proyecciones. ¿Por qué? Porque son las mediolaterales oblicuas, incluyendo al implante o a la prótesis, y las proyecciones que nosotros les llamamos de desplazamiento. Lo que hace la técnica es que empuja el implante hacia atrás y saca el tejido glandular. Si se omiten esas proyecciones de desplazamiento, se deja de ver más de un 30% del tejido mamario. Entonces, es básica. Y a mí me ha tocado ver mastos de cómo, porque se llama Eklund. Y las proyecciones, no, nada más me hicieron estas, ¿cómo no? Hay que hacerles esas proyecciones de forma obligatoria. Las técnicas, la verdad es que son muy cuidadosas, las que se dedican a hacer mastografía, y hacen un desplazamiento con mucho cuidado y la compresión debe de ser gradual, no una compresión que a veces ellas usan un pedal, no, esto tiene que ser manual, irlo haciendo con cuidado, porque hay implantes que están encapsulados, que están pegados al tejido, entonces esos cuesta a veces mucho trabajo desplazarlos, pero se debe de hacer con una técnica muy cuidadosa. Oye, y otra cosa, porque me ha tocado en diversas ocasiones, yo tengo pacientes que se hacen resonancia. Uno por miedo al dolor de la masto, la verdad, y otro porque me ha tocado que ciertos doctores se las han pedido un poco más para tener como mejor visión. ¿Qué tanto esto es cierto? No, la resonancia magnética tiene sus indicaciones muy precisas y es maravillosa, pero yo como les digo a las pacientes, a ver, una resonancia magnética, para que tenga ese valor, como te lo están mandando para detección oportuna, hay que meter medio de contraste, hay que meter gadolínio a fuerza. ¿Y qué es lo que pasa con la resonancia magnética? Que pues, obviamente los reforzamientos van en relación también a fases del ciclo hormonal. Entonces, si la paciente
está previa al ciclo, pues va a reforzar como un foco toda la mama, ¿no? Y van a haber muchas zonas de reforzamiento y zonas no masa. Y la persona que lee la resonancia magnética de mama también es un radiólogo especialista en mama y debe de tener una gran experiencia en haber leído miles de resonancias. ¿Qué es lo que va a pasar si lo lee un radiólogo que no tiene la experiencia? Va a dar muchos falsos positivos, ¿no? Va a decir, y este reforzamiento es no masa, que a veces así se pueden ver los carcinomas, la paciente sale asustada, el clínico también, las mandan a biopsia y resulta que pues, no era nada más era tejido glandular funcional que tuvo ese reforzamiento. Ahora vámonos a la otra parte, carcinomas ductales in situ, que no tienen todavía una invasión de la pared, no va a haber el reforzamiento. Todo el mundo piensa que el cáncer en la resonancia va a haber un foco, no pasa así. Entonces hay que irnos de lo más básico, que es la mastografía, ¿no? Que perderle ese miedo, hacérselo en un momento adecuado y hacerlo en lugares que estén especializados para hacer este tipo de estudios. Ahora un estudio que es maravilloso y que te podría decir que es reciente, la mastografía contrastada. ¿Qué es la mastografía contrastada? Es una mastografía en la cual a la paciente lo único que se le pide es creatinina para que veamos que no hay alteración en la función renal. Se le administra medio de contraste no iónico en base a su peso. Se administra el medio de contraste, se pasa a la paciente, se le hace las mismas proyecciones que la mastografía y en el momento el radiólogo está viendo si hay reforzamientos o no. Wow. Es una cosa maravillosa que ahorita en Europa se está usando también para tamizaje, la mastografía contrastada, y se está usando como, te haces una mastografía de screening, se hace el ultrasonido en donde si se ve algún hallazgo sospechoso por ultra, se le avisa al clínico, tiene un BIRAT 5, el clínico dice, tengo los laboratorios de esta paciente, creatinina normal, porfa, de una vez hazle la masto contrastada, para que antes de que la biopsies de ese BIRAT 5 sepamos si hay más lesiones que no fueron vistas por masto 2D y ultrasonido. Les hacemos la masto contrastada, vemos que la lesión es única, se biopsia a la paciente y se va, y en 5 días ya está el diagnóstico y ya para empezar tratamiento, ¿no? Porque la patóloga tiene que dar el diagnóstico. Oigan, esto está muy interesante. Ya sí, me vi mandando esto. Es una maravilla. ¿Sabes qué? Te lo juro que a mí me apasiona muchísimo como todos o sea, tanto el abordaje que se le puede dar a una paciente y sobre todo que cada vez hay más pues herramientas para darles este tratamiento oportuno. O sea, a ver, yo he tenido, gracias a Dios, pacientes que se les ha encontrado una pequita, de hecho, una de ellas también es paciente de la doctora Daniela Gómez Pue, y de verdad fue una cosa, te lo juro, Pau, microscópica que Daniel le dijo, a ver, tranquila, se te quita mañana, tranquila, regresas, y la paciente está como si nada, ¿sabes? Fue una microlesión, y la verdad, yo siento que cada vez debemos de trabajar más así, sí, porque tristemente sí va en aumento. Va en aumento, sí. Sí, y como dices, la comunicación entre nosotros, ¿no? El que a la paciente, si ya la tenemos ahí, que sabemos que podemos complementar ya con este tipo de estudios y hablar de unifocalidad, multifocalidad sí, o multicentricidad, ¿no? Pues ya no se van esos cánceres que no vimos y que en ese momento yo te puedo decir, ¿sabes qué? Sí tiene esa lesión, pero le hice la masto contrastada y veo otros 2 foquitos que ahí hacemos el second look, como se hace en resonancia, y vamos y los buscamos y los encontramos. Sí. Y me ha pasado de que encontramos focos con la masto contrastada que se biopsian y salen carcinomas que no se hubieran visto en una 2D y en un ultra simple. Eso está impactante, sobre todo porque, a ver, independientemente que sí se pueda ver con profundidad. Tengo que por eso a mí me gusta un poquito más la tomosíntesis, la verdad. Sí, no, y está perfecto. Y te digo algo, sinceramente, mi mamá tiene una lesión, ha bajado, gracias a Dios, pero ella tiene un tejido muy denso y siempre le mando tomosíntesis. Y la verdad es que si tú ves una tomografía normal a una tomosíntesis, se ve padrísima la tomosíntesis. Sí. O sea, se ve
toda la forma, todo el tejido, yo siempre les digo, todos los rayitos, todos los tejidos, o sea, se ve dibujado la piel, la grasita, ya sabes, o sea, es el halo, se ve precioso. Sí. O sea, la verdad es algo que se ve muy, muy bonito y sí, te da la oportunidad de decir, wow, o sea, ojalá existiera eso para la tiroides, tú. Sí, sí, porque la verdad. La mastografía contrastada es muy bonita porque realmente nada más va a reforzar lo que es sospechoso. En la mayoría de los casos, nosotros a veces podemos ver otros reforzamientos que también con la experiencia hemos dicho, pues esta es una zona de adenosis que reforzó, que es algo benigno, pero son estudios que ya nos permiten ver más allá, ver la parte funcional, ver la parte fisiológica, ver cómo están respondiendo a los medios de contraste y que eso a las pacientes les ayuda muchísimo para su diagnóstico. Oye, y ya para finalizar, porque ya se me acabó el tiempo, ¿qué te gustaría darnos como puntos súper específicos de prevención para las pacientes o todas las personas que están viendo este episodio que pierdan el miedo? Esos consejos que dirías sí o sí tienen que hacer. Sí, bueno, lo principal es mastografía a partir de los 40 años, que se lo hagan en lugares que estén especializados, con mastógrafos digitales y con radiólogos especialistas en imagen mamaria. La parte de que si tienen miedo al dolor, que lo hagan posterior a la fase al sangrado menstrual, una semana después, en donde ellas ya no sientan esa congestión mamaria. Y que sepan que el ultrasonido es un gran complemento, ¿no? Aunque tengan una mama llena de grasa, pero siempre el que una persona, un radiólogo, un técnico radiólogo las revise con el transductor es otra forma de hacer palpación y al mismo tiempo que palpamos estamos viendo a través de una pantalla qué es lo que hay ahí. Que le pierdan el miedo a la mastografía, no les va a condicionar ningún cáncer, ¿no? Tenemos mayor radiación, como bien dices tú, con el uso de celulares, ¿no? O viajando, y que una detección oportuna les va a cambiar todo en la vida. Y una vez al año. Una vez al año. Por favor, porque sí me ha tocado que me dicen, mi ginecólogo me dijo que como no vio nada en 2 años, y siempre les digo, es que por algo es el chequeo o 6 meses o al año. De verdad, se los juro, entiendo la autoexploración, es importante, sí, es importante conocernos nuestras mamas, sí. Nunca normalicen ni que se me volteó, ni que se me sumergió el pezón, ni que tengo costrita, ni que cambió de color. No, de verdad háganlo. O sea, yo he tenido gente que llega, te lo juro, Pau, 5 años de no haberse hecho, y a mí me da mucho miedo que se expongan. Entiendo que se autoexploren, pero los dedos no van a ver. Y hoy contamos con estas herramientas, por algo existen, entonces, please, háganlo. Y no hay otro estudio, escúchenlo bien, ningún otro que sustituye a la mastografía, a la tomosíntesis o al ultrasonido. ¿Cierto? Exacto, de acuerdo. Total. Entonces, la doctora Paola, sí la pueden encontrar, ella les puede hacer el estudio, sí, está en segunda lectura. Diagnóstica. Ajá. Diagnóstica. Cualquier cosa, yo les puedo pasar los datos. Y pues, este sí es un tema muy importante, así que compártanlo mucho. Para todas aquellas mujeres que les da miedo, podemos contestar cualquier duda que tengan. Se los dejamos aquí en los comentarios. Muchas gracias, mi Pau. Mil gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Y nos vemos en otro episodio. Bye. Bye.